Hoy vamos a tener una nota dentro del programa que vamos a dividir porque hablamos de una trayectoria de un profesional en Tres Algarrobos que lógicamente se fue instalando de a poco, que fue creciendo y que hoy ha montado su emprendimiento de una manera este, eh, poco habitual para una comunidad pequeña y con ansias, deseos, sueños y proyectos casi visibles de seguir creciendo, de seguir ampliando su lugar de trabajo. Bueno, sin más preámbulos, arrancamos este programa de imagen informativa. Nos referíamos al doctor Juan José Prieto, farmacéutico de Tres Algarrobos, que empezó trabajando para Farmacuen. ¿Recuerdan aquella propuesta de farmacia que tenía Tres Algarrobos hace 30 años y que después terminó Farmacuen era como un emprendimiento que tenía una farmacia que era Farmacia Prieto, y después Farmacia Prieto fue definitivamente de su propietario actual, Juan José Prieto, farmacéutico de Tres Algarrobos, que nos va a contar un poquito algunos detalles de su vida. No solo vamos a hablar un poquito, nos vamos a ir un poquito más atrás y a sus momentos de estudiante, a sus momentos en los cuales tomó la decisión de ser farmacéutico. Bueno, esta es la nota con Juan José Prieto, un hijo de Tres Algarrobos, profesional que volvió a Tres Algarrobos y que desarrolló su emprendimiento, su vida profesional aquí en esta localidad. Estamos en el domicilio de Juanjo Prieto, farmacéutico de Tres Algarrobos. 30 años hace que está instalado en este lugar, 31 años hace que es farmacéutico. Juanjo, si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo, ¿por qué farmacéutico? Buena pregunta. Porque en realidad, o sea, en la familia no. De hecho, yo creo que soy el primer profesional de la familia. Uh-huh. Es decir, lo que sí recuerdo, que en aquellos tiempos no había internet, no había nada, leí una revista donde hablaba sobre la historia de un farmacéutico y más o menos coincidía con la época de Nolo Gago, y yo veía a Nolo cuando atendía y leía esa historia, y fue lo que me llevó a elegir la carrera. Uh-huh. El que me lleva a estudiar es Roberto Feuques. Era en la época que Roberto se recibe y se venía acá a Tres Algarrobos y tenía que ir a hacer trámites del título, de la entrega y todo ese tipo de cosas que llevan, y él fue el que, al enterarse que me interesaba entre medicina y farmacia, porque en realidad yo tenía también esa duda de si podía hacer medicina como alternativa, y finalmente terminé decantando por farmacia, y él fue el que me lleva. Con él consigo la pensión donde viví los primeros 3 años, te diría, o 2 años y medio. Después terminé en otro lugar muy cerca de donde vive mi hija hoy, y bueno, nada, Bueno, ese fue un poco la decisión de ser estudiar. Bueno, una vez que pasó toda la carrera, recibido de farmacéutico, y uno es como que llegó a lograr el objetivo. ¿Y después qué? Sí, me pasó que en las prácticas, decir así por el mal recuerdo, que termino de recibirme, porque la carrera de farmacia uno prácticamente se la pasa el 80% del tiempo en el laboratorio. Es decir, ahí uno aprende a formular, aprende a hacer un medicamento, tener las reglas, seguir las reglas de seguridad e higiene, es decir, todo lo que requiere la fabricación de un medicamento, o tal vez idear una molécula o lo que fuera. Y bueno, y me pasó que yo pasé directamente a lo que es la farmacia
que hoy se la llama farmacia comunitaria, que hoy es una especialidad de las 7 especialidades que tiene la farmacia actualmente, aunque ahora creo que están haciendo otras especialidades más, donde uno puede derivar y decantar y dedicarse, ¿no? Me pasó que terminado ese hecho, los primeros días de práctica, tuve esa gran cosa de que si hubiera tenido dinero, me hubiera ido a estudiar medicina. ¿Ah, sí? Sí, me pasó algo dentro de tuve que hacer y dije, estudié tanto y tantas cosas para terminar haciendo esto. Era como que la realidad no iba acorde con lo que había estudiado, iba por 2 caminos distintos. Tal vez eso sería una crítica que hoy se lo sigo haciendo a la carrera, es decir, yo creo que la carrera debe ser dividida, llegado a una determinada etapa de la carrera debería ser que cada uno elija para qué lugar se va a querer destinar. Si en el laboratorio, si en un hospital, si vas a ir, por ejemplo, a la nutrición, es decir, las distintas especialidades que vos tenés o la farmacia comunitaria, que es lo que hago yo. Que en ese momento ni siquiera se la conocía como farmacia comunitaria. Yo mismo, de hecho, cuando vine acá, hoy por hoy claramente la farmacia está dividida en 2 tipos. Se la divide en farmacia shopping y farmacia comunitaria sanitarista. Es decir, la farmacia shopping es la que te vende cualquier cosa. Sí. O puedes realizar desde un zapato hasta un celular o hacer una feria americana. Es decir, donde el medicamento es lo de menos. La salud de la persona, del individuo, pasa a un último plano. Lo interesante es hacer el negocio. Pero después está lo otro, en donde uno, si la persona tiene una consulta, tiene un problema y uno lo puede resolver, u orientar, o explicarle por qué el médico toma determinadas decisiones, ese es el otro tipo. Pero obviamente uno tiene que seguirse especializándose, seguir estudiando. Yo por eso también estoy metido en un programa en donde hace 25 años soy de la primera promoción de los que empezó a hacer la farmacia comunitaria y sanitarista, por llamarlo de alguna manera, y que hoy se ha transformado en una especialidad. Y bueno, requiere una inversión en cuanto a la formación constante. Por ejemplo, anoche nosotros cerramos a las 9 de la noche y nos conectamos, tuvimos un curso sobre el dengue, los últimos avances, todo lo que se conoce directamente con una doctora que se dedica más que nada a la investigación. Y bueno, nos dio la información que nosotros podemos llegar a aplicar en la farmacia o que podemos ver que pueden ser útiles o no en una comunidad. Juan, nos recibimos, tomamos Sí. el título en la mano y arrancamos a buscar un lugar. Me vuelve un poco, ¿no? Con los temas. No, pero arrancamos a buscar un lugar para desarrollar nuestra profesión, que eso era después de la práctica. Sí, me tomé un año que no hice nada. Un año sabático, digamos. Sí. De hecho, empecé a estudiar, después de eso que me pasó esa crisis que empecé a tener, empecé a estudiar computación. Que no tenía... me di cuenta que no sabía nada de la economía de la farmacia, que si iba a una farmacia me terminaba fundiendo a los 3 días, porque también detrás de eso hay toda una cuestión económica que hay que manejar y decisiones que hay que manejar para no terminar fundido de alguna forma. Entonces me acuerdo que me metí en la facultad y empecé a estudiar lo que hoy hay una materia, porque mi hija está estudiando farmacia, mis 2 hijos están estudiando farmacia, farmacia y analista químico están estudiando los 2, y se llama farmacoeconomía. Yo en mi época no la tenía. O sea que yo lo hice por cuenta propia porque me di cuenta que no sabía un pomo, entonces... Claro. Antes de terminar mal, esos meses lo utilicé un poco para eso. Y aparte también se estaba dando el cambio de la farmacia, porque también ya se estaba incorporando la tecnología, comenzaron a aparecer las primeras computadoras dentro de la farmacia. Entonces también eso con un amigo que tenía, comencé a estudiar un poco computación. Entonces adquirí un montón de conocimientos que me sirvieron, de hecho tengo una anécdota media
Recuerdo que acá al partido peronista se le cayó el sistema de computación. Estaba Walter Orellana, el papá de Elena Velázquez, y les tuve que ir a acomodar todo el sistema. O sea que había aprendido lo suficiente como para poder hasta instalar un sistema de computación y poner en práctica el programa, y se lo dejé funcionando. ¿Viniste y rápidamente instalaste tu farmacia? No, tenía dos propuestas más, además de la propuesta laboral de acá, tenía otras dos, que económicamente, porque con una era en Roberts, la otra era en San Luis, en el interior de San Luis, no en San Luis capital, no recuerdo el pueblo, sé que fue una amiga mía, como yo la rechacé, se la sugerí y ella se terminó, creo que está ahí, ella, Farmacia Blanco creo que se llama. Y me terminé decantando, tal vez requiere esa cuestión de volver al lugar. Creo que terminó pasando eso. Eso fue lo que pesó. Eso es lo que pesó a la hora de la decisión. No fue lo económico, sino fue la cuestión afectiva por ahí. ¿Farmacia propia? No, en ese momento por 10 años estuve en una sociedad comandita simple. Por lo tanto, yo no tenía... si bien la farmacia se llamaba Farmacia Prieto, porque desde el punto de vista legal debe llevar el nombre del farmacéutico, al menos del farmacéutico inicial, que inicia la sociedad comandita simple, pero recién en el año 2003, ahí fue cuando compré la farmacia. O sea, la compré probablemente en el 2001-2002, pero como todo es muy lento, la parte burocrática, el alta del Ministerio de Salud vino en el 2003. Junio, julio, no recuerdo bien. Ahí recién te hiciste... A partir de ahí fui propietario. Propietario de la farmacia. Porque en realidad yo me había querido ir, cosa que quien no me deja ir, que me plantea que me quedara, porque en realidad uno de los dueños era Rubén Muriel, con quien sigo trabajando junto, porque él es quien me hace la parte contable, junto con Fernando Almirón. Pero Fernando recién ha comenzado ahora, es decir, con Rubén estamos desde siempre. Él me plantea que me quede, que siga apostando, porque las cosas no me iban bien, es decir, no era una farmacia que podía redituarme, es decir, yo hasta tenía la férrea decisión de irme. Pero bueno, él me convence de alguna manera, me da facilidades en los pagos, me dio un montón de condiciones como para que yo me quede. Bueno. Y de hecho sigue llevándome la parte administrativa. ¿Qué recordás de esos primeros tiempos, de esa primera etapa de Farmacia Prieto? Tal vez, o sea, no era lo que... Yo creo que una de las razones, lo charlo acá en la parte íntima, no me iba bien, pero el tema es que yo me recibí muy joven. Yo tenía amigos que eran mucho más grandes y que me decían, nene, ¿qué vas a hacer ahora? Y me voy a trabajar a mi pueblo, dice, a tres arbolitos, me decían. Me cargaban, nada más y nada menos que 3 arbolitos, justamente a tu pueblo, te vas a ir a trabajar siendo tan joven, porque tenía 23 años. Había hecho la carrera en un tiempo bastante récord, había otra gente que le llevaba el doble o el poco más del doble. Y tal vez eso, tampoco había trabajado con alguien, no tenía una persona que me hubiera guiado, no tuve un maestro en cuanto a las farmacias sanitaristas, como te puedo decir, y digamos que yo me fui haciendo de mi manera. Y tras esto no era dueño, por lo tanto las decisiones no las tomaba yo. Por lo tanto, es decir, las decisiones venían de un tercero que eran los dueños reales de la farmacia. Yo podía tener un porcentaje al punto legal, nada más. Que era básicamente porque pones el título, porque solamente eso. Uno cuando habla de Farmacia Prieto, además de hablar de Juanjo Prieto, habla de Federico Chilo. Sí.
Porque identifica la farmacia con Federico. Con ¿Cuántos años? Federico, sí. Federico igual, él, si bien trabajó en la sociedad, Ahí ya trabajaba en la sociedad. entró sí, pero en los últimos tiempos, porque hubo un tiempo que no tuvimos empleado. Claro. Es decir, hubo un tiempo donde de esos 10 primeros años hubo una parte donde no se tuvo empleado. La primera empleada fue Estela Escarte. Mm. Y fue durante mucho tiempo la empleada. Después vino Fede, que Fede en ese tiempo le estaba estudiando administración de empresas, Ajá. que creo que la cursó toda la materia, pero no sé si rindió los exámenes finales. Algo hizo Federico que no recuerdo. Pero bueno, él está conmigo desde siempre también, podría decir, no 30 años, Pero gran parte de esos 30 pero años. gran parte de eso sí, por lo menos 25 hace que está. Ya es una relación que va más allá de patrón-empleado. Sí, en muchos aspectos fue así. Ujú, Y ujú. tal vez ahora no, porque como son tantos, es decir, Claro. por ahí es como que uno tiene que mantener la distancia, sí, pero algunos aspectos cruzó la línea de totalmente. Bueno, sos una persona que le gusta. Tengo anécdotas en donde hasta él me pagó me pagó el despido de una persona, por ejemplo. Hasta eso. Se ve que no lo quería, ¿no? O sea que ha tenido esa libertad, por ejemplo. Bueno, pero digo, sos una persona que reinvierte permanentemente. O sea, esta Sí. farmacia se ha reciclado, se ha ido reciclando con el tiempo. Y hoy por hoy está 5 veces más grande desde que el inicio. Ujú. Y la focalización que tenemos es que lo que hoy ves va a ser el doble. Claro, pero O digo, sea, porque ya empezamos el año pasado a construir nuevamente. Lo que vos ves hoy lo vamos a multiplicar por... Va a ser la misma farmacia que está, pero se va a construir al costado. bueno, porque a veces uno piensa que en los negocios, en los emprendimientos en un pueblo como el nuestro, con menos empleados, con menos inversión o reinversión en el emprendimiento, podría funcionar prácticamente igual. Hay como una decisión de ir avanzando. Sí, el tema es tal vez lo que hemos hecho es incorporar muchos servicios que por ahí, porque uno cuando mira, yo siempre digo, cuando habla de una farmacia, y es lo que tal vez son muchos errores que desde afuera se pueden ver, es que es vender la cajita X, Ujú, Amo, por ejemplo, sí, Amoxi, y por no le vamos a hacer sí. propaganda, y ya es farmacia. Una farmacia yo creo que es cuando realmente cuando una persona se enferma de verdad, ¿sí? La gran mayoría, y ya ahí sería una cuestión política, la gran mayoría de las personas ven al medicamento como un bien de consumo, como si fuera un celular. Un celular uno lo compra cuando quiere o cuando puede, y lo cambia cuando puede Sí, principalmente, ¿no? fundamentalmente sí. Y lo mismo pasa con todos los bienes de consumo. Y el medicamento es un bien social, es decir, ¿y por qué es un bien social? Porque uno lo compra cuando lo necesita, porque se enfermó. Entonces, pensando desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando vos tenés enfermedades graves, como puede ser una enfermedad oncológica, HIV y otro tipo de enfermedades que vos necesitas, o un medicamento que sea trazable? Hay otras autoinmunes en donde el medicamento es muy difícil de conseguir. Entonces, pero yo recuerdo que empecé con todo este tema, incorporar todo este tema de servicios, cuando un amigo, que me gustaría mencionarlo, Daniel González, el Palomo, Ujú. él recuerdo que padecía X enfermedad y él un día vino a tomar mates conmigo y me contaba todo lo que tenía que hacer para que le den esos medicamentos gratis. Porque en realidad todas las obras sociales hay una parte, porque hay medicamentos que son impagables, o sea, pueden valer, no sé, 10 millones de pesos, Claro. 20, no sé.
la verdad que no sabría decir pero son impagables y ahí es donde juega el derecho de la persona, ¿sí? Es decir, vos tenés derecho a tal vez salvar tu vida o que tu enfermedad sostenerla. Claro. Entonces, yo me había enterado por algún motivo, en aquellos momentos, sigo insistiendo, en esos momentos no pasaba lo que ahora, en donde uno tiene una mayor comunicación. En ese momento teníamos fax, todo se pasaba por fax, era todo muy tedioso. La cuestión es que me puse a investigar cómo era toda la metodología para lograr que él no tuviera que viajar a Buenos Aires, tener que hacer cola en el hospital donde iba, le entregaban los medicamentos, después tenía que esperar el colectivo que viniera hacia acá, por lo tanto perdía 3 o 4 días. Claro. Recuerdo que la primera receta que me trae, que le dije, vamos a probar, y se lo conseguí en el plazo lo mandé el domingo, lo pasé, un domingo que yo no estaba de guardia, me puse a pasar por fax y el viernes ya tenía las cosas acá. Fue el fin de sus viajes y la felicidad de esa persona. Yo siempre recuerdo que su hermana me mandó una carta muy bonita y que dije, ¿qué pasaría si esto mismo se pudiera replicar en todas las cuestiones, ¿no? Y bueno, y creo que ahí fue el punto inicial de decir empezar, y bueno, pero también después en el camino me fui encontrando que para poder hacer todas estas prestaciones necesitaba espacio físico. Y también me pasó que el año pasado con el tema de la escritura, que por ahí participo en algunas competencias, por así llamarlas, de escritura, que organizan algunas librerías o editoriales, más que nada editoriales, tenía un viaje, una invitación, eran 7 escritores elegidos para ir a Italia, eran 20 días, y bueno, una parte era paga, pero otra parte tenías que pagar vos. Había cosas, gastos personales que uno tuviera que no te lo pagaban, o que se quisiera hacer, y recuerdo que pusimos en balanza y dijimos, bueno, pero si nos gastamos eso no podemos empezar a ampliar la obra que, que pensamos hacer para que los chicos también, hay que pensar que están 8 horas trabajando, es como que están más entre ellos que con la propia familia. Claro. Entonces, por ahí es necesario, por ejemplo, nosotros tenemos más mujeres trabajando que varones hoy por hoy. El 60% son mujeres y el 40% son varones. Y eso implica que por ahí tener las condiciones sanitarias como para que cada uno tenga su espacio para las necesidades básicas. Claro. Por lo tanto, queremos desarrollar eso, incorporar tal vez alguna cocina y darles más. También pasaría, digo, ¿no? Salimos de la pandemia de la COVID, pero yo siempre pienso que esto no terminó. Tal vez en algunos momentos tengamos brotes, como tuvimos nosotros en Tres Algarrobos hace poquito, y sea necesario separar la gente, que tenga una cierta distancia social. Por eso es que replicar, y todos esos son servicios, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta la necesidad de invertir Es decir, que por ahí nosotros, es decir, hemos perdido y relegado cosas en ese afán de desarrollar, Claro. pero también observamos que hay gente de otros lugares que viene a comprar, porque tenemos hasta colegas te diría que hasta cerca de Lincoln, o de Lincoln tal vez, que vienen a comprar acá. ¿Tenés la farmacia que soñaste o superaste las expectativas? No, yo no tenía, o sea, mi afán era la típica farmacia, me conformaba con una farmacia chica. Yo digo que el farmacéutico lo forman para elaborar medicamentos, no para vender. No para vender. Por eso me pasó que el fin de semana me encontré y cuando contabilizaba los que éramos dueños de farmacia éramos 2. Una chica de Lincoln y yo, y el resto eran todos, el que no trabajaba en el hospital,
era farmacéutico de hospital, eran farmacéuticos en droguerías, farmacéuticos en farmacias como auxiliares, es decir, pero ninguno era dueño, digamos. Y mi aspiración era eso, no era, tal vez me conformaba con una farmacia chica, uno pensaba en 2 hijos, todo eso me salió, no tenía la expectativa de que mis hijos fueran a estudiar farmacia y menos los 2. De hecho, en el último me enojé porque le dije, porque también después si se llegaran a recibir, bueno, por ahí comenzaron, ¿no? Bueno, Anabela ya es el 4º año que está. Y digamos que Franco es el primer año. Ahora, yo te pregunto, si... No, nada de lo que, es decir, a tu pregunta, si superó mis expectativas, incluso hasta mis hijos, que estudian farmacia, no... Superó tus expectativas. Totalmente. Ahora, con el camino recorrido, que es una ventaja no tener este camino recorrido. Sí. Volver a los 17 años, ¿farmacia o medicina? Hoy por hoy farmacia. En su momento, si me preguntabas hace 10 años atrás, seguía con la idea de medicina. De hecho... o sea, ¿volverías a hacer farmacia? Sí, hoy por hoy. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Tal vez si hubiera tenido una posición como un poco de otra, es decir, diferente a la que tenía mi padre, que él hizo lo que pudo, yo tal vez hubiera estudiado las 2 carreras, medicina y farmacia. O tal vez farmacia y algo más, o bioquímica, o química, porque a mí más que nada me gustaba la investigación, tal vez. En esos momentos, cuando era más chico, ¿no? Hoy por hoy creo que no elegí para nada, no erré en las decisiones que tomé. Algunas cosas salieron mal, tal vez me equivoque, tal vez la arquitecta de la que está haciendo toda la farmacia, la vamos a mencionar, Verónica Crespo, también fue casi de los inicios de las reformulaciones que se fueron haciendo. Hace unos días atrás le mencioné de hacer todos esos recambios y ella se acordaba cuando dice que yo le hablaba de tener 10 computadoras y ella veía un empleado y como que no, o sea... No podía imaginarlo. No se imaginaba esa proyección, es decir, porque yo primero me lo fui ideando a partir de lo que pasa, de este contacto con esta persona, y comenzar a generar, y en el camino, al poquito tiempo, yo me empecé a dar cuenta que iba a necesitar todos esos cambios para atender, porque vos tenés que tener lo edilicio y lo humano, las personas que te hacen funcionar todo eso. Sí. No equivocarme en la elección de esas personas era muy importante, porque es decir, solo uno no lo hace, hay un equipo de trabajo donde cada una de esas personas cumple un rol fundamental en lo que hace, por lo menos, y yo creo que tal vez hasta hoy por hoy mi idea tal vez es saltar 3 algarrobos e ir un poquito más allá también. No sé dónde. Pero hay una idea. Juanjo, la idea más próxima es la duplicación de la farmacia para los servicios para 3 algarrobos y la gente de alrededor que está viniendo. Pero también está la idea de saltar la barrera y esto. No te puedo preguntar si estás conforme, porque si superaste las expectativas, estás súper conforme. Y más en las condiciones de Argentina, donde, es decir, yo lo escucho a Javier Milei cuando dice que tener un empleado es más que un empleado, adoptar a una persona es... Vos tenés unos cuantos adoptados. Sí, sí, porque es una cuestión de que... y además, igual nosotros hemos tomado la decisión que en la mesa de decisiones tengo 3 personas
del grupo de empleados en donde ellos me dicen qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Es decir, la ampliación surge la idea de uno de los chicos. O sea que también participan. Porque recuerdo que el chico que me lo estaba haciendo, que era que me estaba armando el certificado, imprimiendo el certificado del viaje, de la invitación para ir a Italia, y él viene y me dice, quiero hablar con vos, y me dice, me parece que tenés que postergar lo que hablamos, porque él me había dicho que estaría bueno ampliar. Y yo le contesté, bueno, pero no se puede tirar el centro y cabecear. No, tal cual. O tiramos el centro, cabeceamos. Había que tomar una decisión. Claro, y él es como un poco que es Federico Rijosa. Bueno, además de súper feliz o contento, conforme, superando las expectativas, 2 hijos estudiando farmacéutico. Sí. Más no podés pedir. Sí, no. Claro, el problema será de ellos, no sé. Sí, tal cual, totalmente. Sí, es la cuestión. Por eso te digo, si hay un salto, lógicamente Va a ser por ellos. va a ser por ellos. Y la decisión va a ser tomada tal vez de acá, porque va a depender de cómo se reciban. Por ahí Anabela como que se lo toma más tranqui. También Anabela por ahí me habla. Pero sí, está en cuarto ya. Sí, es el 4º año que inicia, pero no está en cuarto. Sí, bueno. Se lo toma tranqui, ya es más. Me dolía profundamente, aunque no lo. Yo le decía, me parece genial, pero a mí no me parecía nada. Está incendiado. Y. Quemada, la casa está quemada, no tenemos nada. Hemos quemado las bases. Yo veo que inclusive el secundario se ha quemado. Aunque acá por ahí hacen lo que pueden y yo el otro día, por ejemplo, cuando Franco logra ingresar, hay un chico que se llama como él. Pregunté qué sacó, porque tenía que rendir 3 materias. Hacen las fórmulas, vas al laboratorio y esas fórmulas las pones en práctica, pero vos tenés que probar esas 2 cosas para recién rendir el parcial. Y después, porque el consejo que yo le di, o sea, uno como padre hace un decálogo, ¿no? Es buscate uno mejor que vos. El que vos notes que anda bien, ese hacete amigo. Porque uno es el promedio de la gente que se rodea. Claro. Si uno se rodea a todos vagos en la universidad, donde salen todos los días y todos los días tienen un hecho distinto para celebrar, no hay forma. No hay forma de avanzar. No hay forma de avanzar. Por lo menos en la carrera. Claro, entonces el tema es que farmacia tiene un problema, es que son yo te diría que el 80%, porque por ejemplo de 40 y pico que era, pues habían aprobado 5 nada más, porque es lo que me pasa, y eran 4 mujeres y él, es más una carrera de mujeres. Y no pasa solamente acá en Argentina, pasa en Estados Unidos también, por ejemplo. Que en Estados Unidos más o menos tienen el cálculo del 60-65% de las que estudian farmacia son mujeres. Y acá yo te diría que un poco más. Juan, bueno, felicitaciones por todo este recorrido. Bueno, gracias. Agradecer al pueblo la recepción. Sí. Pero uno también renueva ese compromiso y esas ganas de mejorar su atención cada vez que reinvierte en su emprendimiento para brindar un mejor servicio. Así que bueno, no es poca cosa. Felicitaciones y bueno, a seguir trabajando por el mejor servicio para la comunidad. Y esperemos que esas cosas se den y lo que tengo en mente se dé, porque seguramente para nosotros que como sí. ciudadanos, aparte yo lo veo desde el punto de vista de mi lugar, algún día también voy a ser paciente y me gustaría que si necesito algo, me gusta poco moverme del lugar, Claro. que vos puedas hacer 2 cuadras y lo puedas tener. ¿Sí? Y no te tengas que ir a una ciudad con lo que implica los robos, Sí. espera. Andar en la ruta nomás es un riesgo. Es un riesgo.
y gracias por este momento. No, gracias a vos por acordarte. Bien, así cerramos el programa con esta última parte de la nota con Juan José Prieto, 30 años ejerciendo su profesión en Tres Algarrobos, desde aquella Farmacuen, Farmacia Prieto, hasta que logró ser el propietario de la farmacia, el recorrido por diferentes momentos, no solo de su vida profesional, sino de su vida, podríamos decir, empresarial, comercial, y ahora con sus dos hijos también siguiendo el mismo camino.